El autismo es una condición que ya sea en menor o mayor grado, dependiendo del individuo, el tratamiento que se le dé y los avances que él tenga, va a permanecer con la persona toda la vida. Desafortunadamente el autismo no llega solo, viene con uno o varios compañeros, que pueden hacer más complicada la adaptación del individuo con su entorno. La comorbilidad es la presencia de dos o más trastornos o enfermedades en una sola persona. Estas pueden estar a un mismo tiempo o pueden ocurrir una tras de otra, lo cual hace más complicados los síntomas y la salud de una persona. Las comorbilidades en el autismo pueden ser trastorno de ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar, enfermedad gastrointestinal, dispraxia, trastorno por oposición desafiante, trastorno obsesivo-compulsivo, discapacidad intelectual, altas capacidades, depresión, trastorno de integración sensorial, hipotonía muscular, entre muchos más. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darle clic a este video. Bienvenidos. Ojalá que nos puedan acompañar hasta el final, porque hoy les vamos a platicar acerca de la primera cita médica con el neurólogo que tuvo Pepe. Pues así fue como hace 7 años llegamos a nuestra primera cita médica. Ese día fuimos los 4 acompañando a Pepe, que fue su papá, obviamente yo, y sus 2 hermanos. Estábamos sumamente nerviosos, llegamos con tiempo de anticipación. Afuera pues obviamente lo pesaron, lo midieron y los signos vitales básicos le tomaron, y pues tuvimos que esperar un poquito a que nos dieran la entrada con el doctor. Mientras estábamos esperando, yo en mi cabeza así de repasando todo lo que les he venido platicando en estos videos, todo lo que le iba a decir al doctor y cómo le iba a decir y cómo le iba a explicar para que pues quedara súper claro, ¿no? Eso no fue tan necesario. El doctor ya sabía su trabajo. El doctor, desde que entró el niño, lo tomó de las manitas y lo hacía para adelante y para atrás y lo caminó por todo el consultorio. Pepe entró caminando en puntas, entonces obviamente el doctor inmediatamente se dio cuenta de eso. Lo sentó en una mesita, le arrimó unos muñequitos de peluche y le empezó a decir, mira, el conejito, el osito, y como que tratando como si pusiera a platicar los muñecos, pero pues obviamente para Pepe eso no era importante y los muñecos salieron volando en ese momento. También me acuerdo que le dio unos bloques, me acuerdo que le dio, no recuerdo bien si un cochecito, pero también le empezó a leer un cuento. Y pues evidentemente Pepe no presentaba ningún interés en todo lo que le estaban mostrando, pero pues era parte de la exploración del doctor para que él pudiera visualizar cuál era la respuesta del niño ante todo lo que él estaba presentando. Posteriormente lo subió a la mesa de exploración, de pies a cabeza le revisó todo, medida de la cabeza, sus reflejos. Afortunadamente en el aspecto físico o en sus datos de crecimiento no hemos tenido ningún problema con Pepe. Va creciendo acorde a la edad que tiene, tanto en peso como en talla, como en el contorno de su cabecita. Todo en ese sentido ha estado bien, pero pues obviamente al momento de que el doctor lo revisa, le hace también como que lo carga para ver cómo el niño responde ante esta situación de cómo maneja sus extremidades, si las deja muy sueltas, si las retiene bien. Y pues ya al final de todo esto nos hizo varias preguntas para hacer todo su archivo clínico, y nos preguntan cosas como antecedentes médicos familiares importantes, sobre todo en el área neurológica, si no hay alguien que haya tenido algún padecimiento como trastorno bipolar o esquizofrenia o ese tipo de situaciones. También nos hizo muchas preguntas acerca del embarazo, de cómo fue el desarrollo del embarazo, cómo fue el momento de su nacimiento, qué antecedentes tuvo, y en fin, todo ese tipo de preguntas, ¿no? Al terminar toda esa revisión,
El doctor nos dice que efectivamente Pepe tenía una condición neurológica que estaba afectando su desarrollo cognitivo y su desarrollo motriz y etcétera, y obviamente el desarrollo del habla. El doctor nos dice que tenía una situación nada sencilla que se llamaba disfasia mixta. Nos explica cómo es que se genera el lenguaje a través de la entrada, los dos canales, el de entrada y el de salida. Y obviamente nos explica que cuando el bebé está dentro del núcleo familiar empieza a recibir toda la información de afuera, cuando nosotros hablamos con él, expresamos cosas, y el cerebro del bebé lo va procesando y posteriormente lo empieza a externar hacia afuera, ¿no? Cuando empieza a decir palabritas como mamá, papá, agua, leche, etcétera, que ya empieza él a relacionar y que puede replicar esos fonemas. Pero pues obviamente Pepe tenía esta situación porque él no presentaba fonemas. Balbuceaba mucho, pero generalmente era como puras vocales y algún fonema como ta y da o pa, pero realmente muy poco en cuanto al lenguaje. El doctor nos comenta que este tratamiento va a ser largo, que no es como de que pues le damos unos medicamentos y en 2 meses o 3 o en un año el niño ya va a estar bien. No, nos explicó desde un principio que esto era de muchos años, que esto era un tratamiento bastante largo, pero que obviamente si nosotros lo llevábamos correctamente, el niño podía tener pues un avance significativo y que esto le ayudara a tener una vida lo más normal posible, lo más adecuada. Recuerdo muy bien que nos dijo que con el diagnóstico de disfasia, el niño tenía un 85% de posibilidades de tener una vida normal. En cambio, con un autismo severo, él tendría un 35% de probabilidades de desarrollar una vida normal. Entonces, obviamente, eso nos dejó tranquilos en ese momento. Pensamos que pues que era bueno, entre comillas, de todo lo que nos estaba diciendo el doctor, que eso era algo bueno y que podíamos ir con la esperanza de que pues llevando al niño correctamente durante su tratamiento y todo ese tiempo podríamos lograr que Pepe estuviera mucho mejor y que obviamente desarrollara el lenguaje. Así fue entonces como ese día salimos con una hoja con todas las indicaciones del doctor, con una larga lista de medicamentos y con sentimientos encontrados, con no saber a qué nos vamos a enfrentar y ahora qué va a pasar. Este es el expediente médico de Pepe, es un engargolado que yo tengo aquí con los estudios principales que le han hecho, con el diagnóstico que nos dio el doctor por primera ocasión, y les voy a leer lo que dice en el diagnóstico. Dice: síndrome disfásico mixto, contra síndrome de espectro autista, síndrome frontal temporal y parietal, síndrome hipotónico central, patrón motor y reflejo primitivo persistente. Como les platicamos en la introducción, el autismo no llega solo. El autismo, digamos, lo que es el contacto visual, como que tiene afectadas las áreas de la comunicación, la de la socialización y la de la integración sensorial. Aparte de todo eso, en ocasiones llega acompañado de otras situaciones, como en este caso, Pepe tiene afectados el lóbulo frontal, temporal y parietal del cerebro. Esto deriva en distintas situaciones que hacen más complicado su padecimiento. Parte de lo que también afecta el síndrome parietal es la dificultad en la escritura, que es la grafia, la dificultad en las matemáticas, que es la discalculia, y la afasia, que es la dificultad en el lenguaje. Entonces, obviamente, pues es
un poco difícil, ¿no? Su condición, a su condición de autismo, que vaya, en ese momento pensábamos que solo era disfasia mixta. A esa condición se sumaron estas otras condiciones, estas otras situaciones. También al tener problemas en los lóbulos parietales afecta ¿cómo decimos? La percepción del espacio. Les voy a hacer próximamente un video donde vamos a hablar de cómo trabajamos la motricidad gruesa de Pepe. Pero en ese momento que fuimos con el médico tenía ciertos problemas. Por ejemplo, al caminar, él caminaba y se pegaba en los muebles. De repente como que perdía el sentido del espacio de las cosas y se pegaba en el mueble. Entonces, esa situación también la presentaba. Digamos que con el paso del tiempo y a través de la estimulación lo ha mejorado bastante, pero pues es parte de lo que afecta el síndrome parietal. El síndrome frontal se caracteriza por trastornos en el área cognitiva, así como las funciones ejecutivas, como son memoria, atención y autocontrol. Esas funciones ejecutivas están afectadas en Pepe en menor o mayor grado, y en otros niños sucede de la misma manera. Puede ser de un grado muy, muy alto o grados pequeños. En mayor o menor grado, esto ha ido variando con el tiempo y con el tratamiento. Él ha avanzado bastante, pero todavía tiene muchas dificultades. En el área cognitiva, muchas dificultades. El otro síndrome que nos menciona es el síndrome hipotónico central. Esto viene desde el sistema nervioso central, que la mayoría o en muchas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso y está afectado. También está afectado ¿cómo podemos decirlo? El desarrollo muscular. Pepe tiene hipotonía muscular. Esto es que sus músculos pues no tienen mucha fuerza o la fuerza necesaria para ciertas cosas. Por ejemplo, al subir la escalera le cuesta un poco de trabajo. Él aprendió a caminar hasta el año 4 meses, que entre comillas he leído por ahí que es un poco tardío, pero sí sostuvo la cabeza. Por ejemplo, a algunos niños les cuesta trabajo sostener la cabeza porque tiene que ver con toda la fuerza de su cuerpo, de sus músculos, y Pepe sostuvo la cabeza más o menos a los 2 meses, 3 meses, no recuerdo muy bien, pero digamos que no fue tan tardío. Se pudo sentar como a los 7 meses, pudo gatear desde los 8 o 9 meses, o sea, ese tipo de cosas las hizo más o menos en las edades correspondientes, por lo cual eso no me pareció a mí una alerta, pero el hecho de que ahorita, por ejemplo, todavía le cuesta trabajo subir las escaleras, tiene que ver con la hipotonía muscular. El hecho de que le cueste trabajo agarrar un lápiz y realizar trazos también tiene que ver con la hipotonía muscular. Entonces hay que trabajar todo de manera física y también activar el cerebro y muchas otras cosas. Entonces esto hace que la condición de Pepe sea un poco más complicada, aparte de todo el autismo, ¿no? Entonces, es por ello que quise ponerles en la introducción que el autismo no llega solo, viene acompañado de distintas comorbilidades, padecimientos, síndromes, otras enfermedades que hacen que se complique a veces la situación de varios niños o de varias personas, o de las personas adultas que también padecen autismo, hace que se complique su situación. Y eso es muy importante saberlo, porque muchas veces me he encontrado gente que dice, no, es que no es un niño berrinchudo, es que es un niño consentido, y pues no, definitivamente no es así, porque Pepe es un niño que es sumamente persistente, y cuando algo quiere y cuando no quiere hacer algo, es muy difícil que lo obliguemos a hacerlo. A lo mejor otro niño le puedes explicar y decir, y tal vez convencido o no, va y hace la actividad, pero Pepe sí es algo que no quiere hacer, así le expliquemos, le digamos, si él no quiere, si no le parece, o sea, no lo va a hacer, o no se va a comer algo que no le gusta, o no
o él si quiere agarrar algo va a ir y lo va a conseguir como sea, pero precisamente es porque no tiene esa conciencia, ese autocontrol todavía. Obviamente eso se trabaja, se ha trabajado durante todo este tiempo y yo creo que hemos tenido unos avances muy buenos con él, porque hace unos días, les voy a platicar rápidamente, hace unos días fuimos a una comida que fue cumpleaños de su abuelita y su abuelito me dijo al salir que estaba muy contento por ver cómo Pepe se había portado en el restaurante, por ver cómo había comido, por ver o sea, a pesar de su condición, se comportó a la altura del lugar y de todo. Y yo, sí, así es, pero es esto, para que el Pepe logre esto, o que en estos momentos esté logrando esto, es porque ha habido mucho trabajo atrás, mucho trabajo, porque no tienen idea a veces los berrinches, las situaciones que bueno, ya les iré platicando más adelante y que bueno, esto ya lo vamos a platicar más adelante, pero pues todos estos padecimientos surgieron alrededor de Pepe y hay otras enfermedades y otras cosas que surgen alrededor de otros niños con autismo. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta y que aprendamos a ser un poquito empáticos con ellos y con la familia de ellos, porque de verdad, híjole, no tienen idea lo difícil que a veces es ir al súper y que se te queden mirando y que la gente te vea y que te vean con cara de a ver a qué horas le da esta señora una nalgada a su hijo. Y yo pues créanme que aunque lo haga, mi hijo va a seguir en la misma situación, con el mismo drama, porque para él es importante y no va a ceder si él no quiere. Entonces esto es complicado, créanme, es bastante complicado y no es fácil para nosotros porque obviamente la sociedad espera que los niños se comporten igual, todos, pero pues los niños con autismo tienen estas dificultades para adaptarse tal vez a las reglas, adaptarse tal vez a lo que espera la gente de ellos, entonces sí es bastante difícil. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí y quiero dejarles lo que les voy a platicar en el siguiente video. El siguiente video se va a tratar un poquito acerca del duelo y acerca de el sentir de unos papás que se enfrentan a un diagnóstico de su hijo. Tal vez no sea comparable a otras enfermedades o a otros síndromes o a otras situaciones, pero a veces cuando te dan un diagnóstico como el que nosotros tuvimos en un momento, teníamos cierta fe, cierta esperanza, pero también viene un bajón emocional muy fuerte, sentimientos encontrados, culpas y muchas situaciones que se dan alrededor de todo esto. Pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente y queremos dejar un saludito muy grande a esas personitas bellas que me han escrito y que me han dicho que están muy contentos por lo que estamos compartiendo y unas personitas bien lindas que me han dicho ¿cuándo subes el siguiente video? Pues hoy es el momento, voy a tratar de que cada semana les vamos a estar subiendo un video. La semana pasada pues estuvimos ocupados porque Pepito hizo su primera comunión y también les pedimos que por favor nos ayuden a compartir para que llegue esto a más personas, para que la gente pueda conocer y entender lo que es el autismo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.